Buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Hoy día vamos a exponer la breve charla matemática número 12, que va a tener como título Mi vivencia con la matemática en secundaria. ¿Cuál es la idea? La idea es contarles muy brevemente, a través de esta vivencia, de cómo era la matemática en el norte del Perú. Y por qué no decir en el Perú entero, exceptuando Lima, y en Lima exceptuando San Marcos. Por esa época vamos a ubicarnos en el año 1950. En ese año yo terminé la primaria. En esa época estudiamos hasta sexto y de transición, bueno. Y nuestros padres nos ponían ya un poquito viejitos a la primaria, ¿no? Y de tal manera que eso se corría, y entonces yo terminé la primaria con 14 años y con 15 inicié la secundaria. ¿Cómo era el panorama en esa época? Claro, para un joven estudiante y de provincias, como es mi caso, es difícil pues que yo haya tenido una información de cómo era la matemática en esa época. Y lo que voy a decir es simplemente lo que yo veía o escuchaba. Y en mi barrio, siempre usted sabe, la gente de provincia casi vive en familia y es muy usual el poder informarnos de muchas cosas. Y la matemática en Trujillo, cuando digo la matemática, y me estoy refiriendo pues a la ciencia matemática, simplemente no existía. Y no es solamente que la matemática no existía, sino que no existía como conocimiento de que esa disciplina había. Ignorábamos. Ustedes pueden imaginarse que en esa época las comunicaciones eran pues muy lentas, no había mucha... Lima con las provincias no estaban muy conectadas, y entonces la provincia las informaciones llegaban muy lentamente. La matemática en concreto en Trujillo, alrededor de los años 50, se reducía a gente que era o bien ingenieros o bien profesores de matemática a nivel de secundaria. Esos eran los matemáticos. Y por ahí la gente, los contadores. También los contadores que manejan una matemática mercantil eran también los que enseñaban matemáticas. Pues bien, en el año 1951 se inicia nuestra aventura en el colegio en secundaria. Y recuerdo mucho que ese año llevamos el curso de aritmética. Ante todo, permítanme decir globalmente cuál era el programa de matemática en toda la secundaria. En primer año había el curso de aritmética. En segundo año, el primer curso de álgebra. En tercer año, el segundo curso de álgebra. En cuarto año, el curso de geometría plana. Y en quinto, se dividía en 2 semestres. En el primer semestre
se enseñaba la geometría del espacio y en el segundo la trigonometría. Como ustedes comprenderán, eran pues poco tiempo lo que, por ejemplo, aprendimos de trigonometría, y entonces ese era el panorama global. Ahora bien, veamos cada año. Y a través de esta charla quisiera más bien dar énfasis a la matemática en Trujillo. Sabiendo que la carrera de matemática como en sí no sabíamos que existía, y nosotros veíamos en los ingenieros y en algunos ingenieros y en algunos profesores de matemática de secundaria como nuestros dioses, ya como la gente que era la más que conocía más esta ciencia. Y en primer año tuvimos como profesor, recuerdo mucho, a don Gilberto Tresierra. El curso de aritmética era un curso, casi una prolongación de la matemática de sexto año de primaria, pero un poquito más, con mayor nivel y con algunas otras cosas. Yo recuerdo que por esa el profesor don Gilberto Tresierra llevaba un librito de pasta negra, algo gordito, ¿ya? Y de ahí veíamos pues que sacaba algunos ejercicios, tareas para la casa, etc. Y yo debo confesar que la matemática me atraía, pero no podría yo decir que en este año mi vocación por la matemática se iba a definir. Por influencia de mi padre, que fue un hombre que solamente tuvo estudios hasta primaria, pero fue un gran lector. Él formó su biblioteca particular. Bueno, su vida es muy interesante, que capaz alguna vez la pueda contar constructivamente. Mi padre había leído mucha literatura y a mí me hablaba sobre eso. Y entonces, debo confesar que en los primeros años del colegio, mi deseo de leer y mi inquietud estaba por la literatura. Yo leía, había una colección de libros del Villiquen, además de la revista Villiquen. La editora sacaba unos libritos de pastas de distintos colores, y entonces yo me acuerdo que leía la Divina Comedia, la Ilíada, la Odisea, el poema ¿cómo es? Ya no recuerdo, el poema del Cid Campeador, ¿no? Bueno, habían tantas cosas muy bonitas, y en esa edad, pues, usted sabe, el joven, su mente vuela en la fantasía, y más encontramos encantos en estas historias históricas que en la misma matemática. Porque dicho sea de paso, pues la enseñanza en la matemática nos hacían de un modo bastante práctico, casi sin motivaciones. Bueno, no es que yo haga una crítica a mis profesores, sino que es la realidad. Yo simplemente quiero, para comprender mejor el contexto global, explicar cómo era esto. Y ese librito que usaba mi profesor era que es, de ahí está, pasta negra, ya está viejita por el uso, y era la aritmética de don Aurelio Baldor. Ahí está.
Ahí está, jóvenes, para que lo vean. Este librito, no es librito, es un libro grande y grueso. Mi profesor lo usaba. Yo no lo pude tener, no lo pude comprar en esa época. Bueno, primero porque no tenía demasiada obsesión por la matemática, ni tampoco mis condiciones económicas lo permitían. Bueno, después voy a contar cuándo y en qué circunstancias compré este libro. Pero este era el libro, muy bonito, bueno, el libro está un poco ya demasiado viejito, entonces, perdón, permítanme, para protegerme del polvo. Tiene temas que para ese nivel de colegio era demasiado excelente, muy buen libro. Este fue el primer libro que yo vi, no que yo tuve, sino que yo vi en mi vida como matemático. De tal manera que podría darle ese valor histórico, personal. Y claro, muy pocos alumnos de mi generación tuvieron la posibilidad de comprar este libro. Cuando pasamos al segundo año, en 1952, íbamos a llevar el curso de álgebra, el primer curso. Y una novedad para nosotros y en particular para mí fue cuando me dijeron que en álgebra se usaba letras. Y eso pues nos parecía medio raro porque entendíamos como matemático como sinónimo de número, y las letras no son números. Y entonces decía, ¿cómo el asunto? ¿No? Tuvimos un profesor bien carismático, un hombre muy quieto, muy tranquilo, que fue don Augusto Rodríguez. Él hizo el curso de álgebra, recuerdo mucho, con unas notas escritas por él mismo, que le escribió, bueno, y nos daba a los alumnos. Y en realidad ahí aprendimos todo lo referente a polinomios, a sumar, a hacer las 4 operaciones con polinomios. Recuerdo mucho que don Augusto nos sacaba a la pizarra 4 o 5 alumnos, dividía la pizarra en 4 o 5 partes y en cada parte ponía un ejercicio y nos sacaba la pizarra. Y bueno, él siempre decía impar, en lugar de decir impar, por ejemplo, el polinomio de grado impar o cualquier cosa, él decía impar, ¿no? Y entonces nosotros, ustedes saben, los muchachos en esa época poníamos chapas a los profesores, casi todos nuestros profesores tenían su chapa, que con cariño lo digo, porque es parte de la historia, y eso con gracia, con respeto lo decimos. Pues muchos de nuestros profesores, este profesor Rodríguez una vez apareció con un terno de fondo blanco y unas rayas negras. Así era su terno, y entonces le pusimos Cebrita. ¿Quién te enseña Cebrita? Bueno, son las cosas de las anécdotas de esa época, pero volviendo a la matemática, podríamos decir que ese primer curso de álgebra, en que no vimos libro, algunos textos, sino fueron estas notas, y el profesor en sus notas ponía a veces en álgebra, ¿saben qué? Sobre todo había algunos pasajes históricos y hablaba del Medio Oriente,
Y ahí es donde ahora después a viejos llegué a saber que los árabes contribuyeron mucho con el álgebra. Y ahí en sus notas había unos versos que daban mensajes algebraicos. Pues bien, el año 52 terminamos. Ese año, hasta mitad de año, estudiamos en la casona antigua de San Juan, y a mitad de año nos pasaron a la gran unidad escolar que se inauguró. Fue una de las grandes obras que hizo el gobierno de Odría, y en particular el ministro de Educación general Mendoza, todos los ministros eran casi que generales, ¿no? Y entonces el segundo año lo terminamos, no tengo recuerdos muy fijos sobre mi aprendizaje del álgebra. ¿Cuándo pasamos a tercer año? Este año fue más interesante para mí desde el punto de vista de mi aprendizaje de la matemática, y dicho sea de paso, mi progreso. Ese año mi profesor fue un profesor que enseñaba matemática mercantil, o sea, tanto por ciento, interés y qué sé yo. Y entonces éramos varias secciones, y en otras secciones se enseñaba otro profesor apellido García, que le decíamos el Gordo García. Y la única sección de tercero le enseñaba, que es la que pertenecía al señor don Pedro Mesa. Don Pedro era un profesor de secundaria formado en cuestiones de matemática mercantil, como decía. Don Pedro tampoco usó libro alguno, pero de vez en cuando llevaba un librito, que no era el Baldor, que sabíamos pues que era grueso, todo. Y además yo no sabía que el Baldor tenía el curso, también el libro de álgebra. Entonces en ese año me informé de que Baldor tenía también el libro de álgebra. Y quisiera hablar un poco, hacer un pequeño paréntesis, de que en Trujillo había pues 2, 3 librerías, no había más. Y había una librería, la Librería Mundial, que en sus vitrinas, un día descubrí que en su vitrina había 2 libros de Baldor, el negrito y uno rojo. Y digo, ¿el rojo qué es? Bueno, mirando con mayor cuidado vi que decía álgebra, el álgebra de Baldor. Pucha, dije, ya estamos en tercer 53, y llevando el segundo curso de álgebra. Y entonces, ¿saben qué? Les cuento también un poco como anécdota. Yo pues me crié en un barrio popular en Trujillo, y a veces mis vecinos, los estudiantes, tenían dificultades con la matemática, y no sé, por ahí surgió alguna motivación y comencé a dar clases. Y al dar clases de matemáticas, usaba yo mucho las notas del profesor Rodríguez, y aritmética no tenía ningún libro, de álgebra tampoco. Usaba los cuadernos y por ahí, qué sé yo, buscaba. Y entonces, como daba clase, gané algún dinero, pues. Y entonces ahorré, y ese año compré el libro de Baldor, el libro de álgebra de Baldor, que es este color rojito, ahí está, ya está viejito también. Entonces miren,
Ahí está, de don Aurelio Valor. Este libro fue comprado en 1953. El año que se salió publicado este libro, o mejor dicho, esta edición, ese año compré el libro en Trujillo. ¿Ya? Entonces, es el libro que cuando compré este libro, mi aprendizaje del álgebra se hizo más grande y como daba clases, eso me motivaba, pues, ¿ya? Y entonces comencé a aprender algunos problemas, pues, ya fuera de lo que enseñaban en el colegio. Y entonces aquí yo miraba, pues, relojes, unas cosas, figuras medias extrañas para mí. Y bueno, yo comencé a tener un autoaprendizaje del álgebra. ¿Está bien? Y esto me ayudó mucho. Entonces, me faltaba la aritmética, que no la tenía. Jóvenes, fue el primer libro de matemática que yo tuve, que ya era mío, ya fue mi primer libro, que hasta ahora que fue comprado en el año 1953. Pero con don Pedro aprendí una cosa. Él llevaba un libro pequeño, delgadito, sí, y de ahí nos ponía algunos ejercicios, y los ejercicios eran un poquito más fastidiosos que los ejercicios del Baldor. Y entonces por ahí, preguntándole al profesor con cierto temor, qué libro era, y él nos dijo que era el álgebra de Bruño. Apareció ese nombre en nuestro conocimiento. Bruño. Entonces, como eran libritos chiquitos, delgados, costaban no mucho, menos que el Baldor. Y entonces, pero aún así no pudimos comprarlo. Este año 53 fue un año en que, teniendo yo ya un libro de matemática y hojeándole y estudiando algunas de las cosas que no nos enseñaban en el colegio, nos estimuló mucho. Y así terminamos el tercer año. Pero no olvidemos esto que les estoy contando. Como en Trujillo, yo estudiaba en el Colegio San Juan, que era el colegio más grande, y que sigue siendo un colegio grande. Y no había muchos otros colegios. De tal modo que lo que yo estoy hablando, de qué es lo que yo aprendía, esa era la matemática que existía en Trujillo. Una matemática reducida a las cosas básicas a nivel de secundaria, y por ahí yo no sabía y miraba yo a la universidad como algo muy lejano. Tan lejano que en mi barrio y en mis condiciones, mi meta era solo terminar secundaria y comenzar a trabajar como veía que muchos consejos. En esa época, un joven que terminaba secundaria podía trabajar en muchos lugares, como por ejemplo los bancos, y hacían su vida. Entonces una de mis metas era esa, ¿no? Y eso que le estoy diciendo es más o menos el mundo de la matemática en Trujillo. Y no hablemos de la matemática del norte. Ahí ya no había
para comenzar no había universidades. ¿Está bien? Entonces Trujillo era el polo de donde se centraba toda la gente casi del norte, hasta de la sierra y de la selva. Y como ustedes comprenderán, en los primeros 5 años de los 50 fue ese un escenario bastante limitado y bueno, reducido casi a las cosas más fundamentales y mínimas. Cuando pasamos al 4.º año, 1954, este es un año también bien especial. Miren, ese año 1964 San Juan cumplía su primer centenario. O sea, fue los primeros 100 años de vida. Y por lo tanto hubo un montón de programas especiales, deportivos, culturales, etcétera. Ese año 54, en el 4.º año, llevamos el curso de geometría plana. Y yo en las vacaciones del 54, o sea, cuando todavía no comenzaban las clases, en esa época las clases comenzaban en abril. Entonces nuestras vacaciones eran demasiado largas. Era segunda quincena de diciembre, enero, febrero y marzo. 3 meses y medio eran las vacaciones. Y entonces, con la gente de mi barrio, con mis compañeros que habían estado en años superiores al que yo estaba, le prestaba su cuaderno. Decía, préstame tu cuaderno de geometría, préstame. Y entonces, en ese verano del 54, yo más o menos ya comenzaba a mirar triángulos, rectángulos, trapecios, fórmulas, etc. Y ya comencé por lo menos a aprender que existían esas figuras. Y entonces recuerdo mucho que don Gilberto Tresierra tenía sus notas, ¿no? Él tampoco usó texto, pero él escribió un librito que era como una notas de clase, de geometría muy bonita era. Y ahí hacíamos todo el curso, y así hicimos todo el curso de geometría. Pero ese año se fundó la Academia de Matemáticas Federico Villarreal, que como ustedes saben fue un famoso matemático, maestro de ciencias, y don Gilberto Tresierra fue el asesor. Y tuvo la feliz idea de reunir a los previa selección escrita, a los mejores alumnos de matemáticas de primero, segundo, de los 5 años. Entonces seleccionó 2, 3 de cada año y eso integró la academia. Yo estaba en 4.º año y tuve la suerte de estar en esta academia. Esta academia reunía jóvenes, compañeros míos, que en verdad eran muy buenos muchachos en matemáticas. Yo diría, no se olvide que mi vocación por la literatura se mantuvo los 5 años. Y más en 4.º año, cuando tuve como profesor de literatura a don Francisco Sandoval. Don Francisco Sandoval fue un poeta muy renombrado.
fue amigo de, no sé, creo que hasta familiar, de César Vallejo. Y entonces don Francisco, cuando daba su clase, hablaba casi como en verso, cuando nos narraba la famosa Edad de Oro, la primera española, con Quevedo, Calderón de la Barca, López de Vega, Tirso de Molina. Miren que yo me acuerdo de esos nombres, ¿no? Y algunas obras de estos personajes. Y y la gata ya, bueno, viene a acompañarme. Y entonces mi vocación por las letras era también grande. Y bueno, y también ya comenzaba ya a tener también más gusto por la matemática, por todos estos hechos, que fueran una motivación para mí, ¿no? Y más tarde le voy a contar que esto me causó pues un problema, ¿no? Un dilema que tuve que definir. Y el cuarto año, como yo tenía ya la costumbre de dar clases, me acuerdo mucho que compré este libro de Bruño. Este librito de Bruño tiene el libro de ejercicios, ¿ya? El libro de puro ejercicio de geometría. Y miren, este libro de geometría, escribí acá. Usted sabe que los jóvenes, ¿sabe? Eran muy románticos, medio, diríamos, muchachos, pues los jóvenes tienen mente sana, todo. Y entonces escribí eso, que miren lo que decía. ¿Eh? Decía, este libro fue comprado con motivo de celebrarse el primer centenario del Colegio San Juan. Y ante esta fecha magna, hago el juramento de estudiarlo con sumo interés. Trujillo, 23 de agosto de 1954. En la academia que se formó tuvo una gran importancia porque los muchachos seleccionados eran gente que eran muy buenos estudiantes en matemáticas. Y entonces, ¿saben qué? Nos poníamos a veces problemas entre nosotros. Nos buscábamos problemas difíciles y aprendíamos la solución y le poníamos, a ver, sácate este problema. Y así nos poníamos, y eso era una competencia muy sana, muy estimulante, muy constructiva. Y miren ustedes, por ejemplo, atrás de este libro yo me acuerdo que puse este ejercicio. Por ejemplo, que en esa época en secundaria, ya eso no estaba en ese nivel, estaba más avanzado, ¿no? Y entonces, como repito, esto nos motivó mucho, ¿no? Muy bien. Lo mismo, por ejemplo, en esta figura anterior se pide probar lo de arriba, que 1 sobre h²
es igual a 1 sobre C cuadrado 1 más B cuadrado. O sea, ya hacíamos pruebas de cosas que ya en el colegio no, pero en el colegio lo que nos enseñaban era una fórmula y por ahí unos datos y con eso se hacía todo. Muy bien, terminamos el 4º año. Pero aquí una cosa muy importante. En diciembre de 1954, cuando ya estábamos dando exámenes finales del 4º año, pasando por la librería mundial, veo este librito. Miren. Veo este librito ahí. Breve historia de la matemática. Y este librito lo compramos el 6 de diciembre. Recuerdo mucho que cuando compramos este librito lo hicimos un poco por la curiosidad del título, Breve Historia de la Matemática. Yo recuerdo mucho que algunas notas escritas por profesores de matemáticas, tanto de San Juan como de otros colegios, en sus notas de clase que escribían ponían 2 hojitas apenas de historia. Y recuerdo mucho que esa página de la historia me fascinaba mucho. Leer Egipcio, Babilonia, la antigüedad, que lo mezclaba un poco con la literatura. Y entonces fue los gérmenes de algo que ahora ya en mi vejez la cultivo, y que es la historia de la matemática. Pero este librito es el inicio. Aquí, cuando leí el contenido del libro, el primer capítulo es la matemática oriental. El segundo capítulo, la geometría griega. El tercer capítulo, el álgebra. El cuarto capítulo, hasta ahí más o menos entendía los títulos, ¿no? Entendía el español, ¿ya? Pero, y como yo ya acababa de estudiar el curso de geometría, cuando la parte de geometría griega ya no me era muy extraño. Por lo menos los nombres de Tales, porque nos enseñaban el teorema de Tales, Pitágoras, hasta ahí nomás creo. Y en el álgebra me acuerdo mucho que el profesor Rodríguez en sus notas de álgebra, que en segundo año nos enseñaba, hablaba de Diofanto. Me acuerdo del verso de 100 palomas. Yo lo sabía ese verso, ya pues me he olvidado ya, ¿no? 100 palomas volando y no sé qué, y ahí formaba un problema que conducía a una ecuación algebraica. Entonces hasta el tercer capítulo de este librito más o menos lo mastiqué. Cuando veo ya pues geometría analítica, ahí ya pues me paré un poco en seco, porque dije, ¿y esto qué cosa es? Después seguí cálculo infinitesimal. Bueno, peor. Además, miren, jóvenes, en esa época en Trujillo no había gente a quien uno consultara. Porque está bien, yo no entendí esto, pero sé que hay gente pues que conoce esta cosa y voy, por favor, explico, converso y ya pues me explican. Pero no había.
Entonces, o por lo menos yo lo conocía. Está cálculo infinitesimal, que será renacimiento en la geometría. Bueno, ya entendía el renacimiento. El análisis, ¿qué es eso? Del siglo XIX. La geometría no-euclidiana. Entonces, funciones, grupos y conjuntos del noveno capítulo. Y el 10º capítulo, el último, lógica y matemática. Jóvenes, mire, por curiosidad y haciendo un esfuerzo, recuerdo mucho que ese verano, ya del 55, antes de comenzar el 5º año, ustedes comprenderán, ese verano 55 yo había cumplido 18 o 19 años. Yo soy del 36. Creo que 19. Había cumplido ya 19 años, estaba para entrar a 5º año. Hoy 19 años creo que están terminando la universidad. Pero ya éramos jóvenes. Y en mi barrio, entre los muchachos de la misma edad, todos ya pues, nos divertíamos, jugábamos. Pero yo haciendo un esfuerzo, lo leía a mi modo este libro. No en el sentido de leerlo todo, sino leerlo en el sentido de leer y comprender lo que podía y lo que no podía, lo pasaba, pero me quedaba. De esta manera leía aun cuando no entendía, pero ya se me quedaba algo. Eso fue una gran experiencia. Fue, quién sabe, la vivencia de algo que iba a perdurar ya y madurar en el tiempo. Cuando entramos al 5º año, ya el último, ya los muchachos y sobre todo los de la academia comenzamos a pensar que íbamos a estudiar, que íbamos, letras o ciencias, en letras qué cosa y en ciencias qué cosa. Y el colegio tuvo el buen criterio de formar un grupo de profesores que como asesores nos iban a asesorar justamente a nosotros para clarificar nuestra vocación. Ustedes saben que la vocación es algo muy complejo, muy difícil. A veces llegamos a viejos y descubrimos que nuestra vocación verdadera, real, es otra y no es la que hemos elegido y hemos pasado toda nuestra vida. Cuando fui al grupo de letras, ahí estaba don Francisco, me dijo: tú debes estudiar letras, tú debes ser un hombre de estudiar literatura, historia, qué sé yo. Bueno, y él hablaba y sugería pues lo que había visto en mí. Y yo, usted sabe pues, que si los profesores me dicen debo estudiar letra, uno no le va a decir ahí, no, de eso yo no. Entonces yo le decía, sí, correcto, profesor, muy bien, le agradezco, voy a estudiar letras. Cuando iba al grupo de ciencias me dijeron, don Gilberto III me dijo, tú debes estudiar. Bueno, en esa época no había matemáticas, ¿no? La carrera, ¿no? O sea, debes estudiar ingeniería o profesor de matemáticas a nivel secundario, que era lo máximo. Y entonces yo le dije, también le decía, sí, pues sí, voy a estudiar ciencia.
Y entonces eso me puso a mí un dilema, ¿no? Porque al final el que tuve dudas fui yo. ¿Qué elegir? Y bueno, no sé, elegí la ciencia. Y al elegir la ciencia, ahora mis compañeros de estudios, que eran muy buenos en matemáticas, hasta hoy un alumno bueno en matemáticas generalmente no estudia matemáticas, estudia ingeniería, estudia medicina, qué sé yo, más por razones pues, que usted comprenderá la influencia de los padres. Usted sabe que la matemática hasta ahora no es muy bien conocida ni valorada. No saben que el mundo como es gracias a la matemática. Gracias, si no hubiera la matemática no habría civilización fundamentalmente. Pero eso no se ignora, pues. Y entonces se ve aspectos a veces más de intereses personales. El padre que es médico quiere que su hijo sea médico, que es abogado, que el hijo sea abogado, etc. El hecho es que yo en esa época se podían llevar 2 carreras. Entonces ingreso a la Universidad de Trujillo y pude llevar 2 carreras. Pero ya estoy entrando en un terreno que no es el que corresponde a esta vez de echar la matemática. Espero que la próxima vez de echar la matemática les pueda contar mi vivencia como estudiante universitario en la Universidad Nacional de Trujillo. En conclusión, jóvenes, podría decir que pasamos años muy felices en el colegio, porque pudimos, en esa época el país era un país tranquilo, silencioso, no habían los grandes problemas que hoy sufrimos, sobre todo la provincia. Trujillo era una ciudad relativamente chica, tenía su universidad y vivíamos felices encerrados en ese universo. Es cierto que ignorábamos muchas cosas, pero éramos felices dentro de ese universo. Y creo yo que mi vivencia en la matemática en secundaria fue una vivencia que creo que fue constructiva. No tuve la suerte de tener a veces, quién sabe, las comodidades que hoy se tiene, pero eso al contrario me motivó a poder luchar. Muy bien, creo que esto también nos da un panorama de cómo era la matemática en el norte del país. En conclusión, era muy pobre, se vivía un mundo tranquilo, y en ese mundo tranquilo en que no había las grandes cosas que hoy hay, la computación, etc., se vivía la vida, una vida provinciana, relajada. Muchos de mis compañeros de primaria comenzaron a trabajar apenas terminaron la primaria. Solamente 3 de una promoción de 40 y tantos años, solamente 3 estudiamos secundaria. Y estudiar en la universidad era otro sueño, a veces un sueño imposible. Muy bien,
Espero pues que esta breve charla nos haya ilustrado de cómo era eso en esa época la matemática. Y esto es importante, que las nuevas generaciones la conozcan para en contraste pues seguir adelante, que siempre la vida a veces no es fácil y eso más bien debe motivarnos. Muchas gracias. Entonces vamos a ver, creo en la vivencia matemática en la universidad, que también espero que pueda contribuir con un panorama. Ahí ya vamos a hablar ya más de la matemática, la carrera de matemática. Entonces será hasta pronto. Gracias por todo. Buenas noches.